la Fundación Estrellas Amarilla que lucha contra los siniestros viales o por generar conciencia respecto de esa problemática. ¿Cómo te va, Silvia? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estamos? Bien, acá. Por supuesto que te convocamos a partir de lo que ocurrió ayer al anochecer en el Bajo Giuliani, que era un lugar que en estos mismos micrófonos habíamos estado conversando con vos hace un mes respecto de la necesidad de señalizar y demás. Nada, te pregunto en principio cuál es tu mirada, qué sentís y si en las últimas horas esto ha demandado alguna preocupación de autoridades, refrescada a partir de la tragedia, que es lo que suele muchas veces pasar. Eh, no hemos tenido noticias de eso. Nosotros, bueno, lo que estaremos Ujú. un poco abocados es a la contención de esta familia, pero es como bien la advertimos, ¿no? Vos viste que nosotros hicimos una presentación el 10 de marzo en el gobierno sobre lo que estuvimos viendo, 5 años de siniestralidad vial en la provincia de La Pampa. Y si bien nosotros venimos bregando hace un montón por el tema de la autovía en la Ruta 5, este estudio que nosotros hicimos de las últimas muertes en los últimos 5 años en La Pampa nos alertó sobre el tremendo incremento que había en la Ruta 35 de muertes, donde, ¿te acordás que te puntualicé Sí, el sí, tema de los problemas en el Bajo Giuliani, en el ya conocido, la rotonda está de la ruta, sí. el cruce del Caracho, que no hay rotonda, Que no hay en realidad, rotonda, claro. eh, que no hay rotonda, y bueno, y los accesos y toda esta parte de Hacha que se han visto triplicadas, también la presencia de camiones, y la necesidad también de los controles en las rutas para el pesaje, ¿no? De los camiones. Ujú. Nada, esto es un poco la advertencia que veníamos realizando y que venimos realizando hace un montón de tiempo. Y después, ¿te acordás que también nos sucedió a nosotros yendo por la ruta 152 para ir a colocar estrellas de toda una familia de Neuquén que se mató en esa ruta? También las peripecias que vivimos nosotros, que nos demandó casi 24 horas de regreso a la ciudad, ¿no? Porque eh, se nos detonó el auto, se rompió, bueno, todo lo que nos sucedió en rutas que están realmente intransitables, con una falta de mantenimiento alarmante y con todo esto que está sucediendo, ¿no? Yo el otro día fui parte también de la audiencia pública que estuvo el ministro Intonate en persona en Buenos Aires, pero yo estuve por Zoom. Sí, Fui convocada por el diputado Abreu, que es el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, donde estuvimos planteando la problemática enorme que hay en la infraestructura vial del país. De hecho, después, si puedo, te mando un mapa donde nosotros estamos demostrando, o sea, hay un mapa de la actualidad realizado por los ingenieros de Vialidad Nacional que pertenecen los profesionales que están agrupados en FAPEVINA, que es la Federación de los Empleados Viales, y están ahí los profesionales, donde están mostrando cómo están las rutas en la actualidad. Están, por ejemplo, con rojo, con verde, cuáles están en condiciones regulares, malas y viables. claro. Y lo que está pasando de que no se está dando estos fondos que se necesitan para, digamos, que se están reclamando desde todas las provincias, ¿no? Es el fondo destinado específico para lo que es un fondo que nosotros pagamos cada vez que cargamos combustible, pagamos un porcentaje que es un fondo específico destinado a digamos, al bacheo, Claro. repavimentación Sí, sí. de lugares, o también la limpieza de las banquinas. Ese fondo no está siendo girado a las vialidades nacionales desde la asunción del gobierno, y esto ha hecho que, por ejemplo, cuando vos veas el mapa, es un gran deterioro. Y ellos hacen una proyección a fines del 2027 y 2028, cómo va a quedar la red vial nacional si estos fondos no se destinan, ¿no? Aplicado como dice la ley, además, porque esto está Aplicados con... como dice la ley. Te digo que vos ves el mapa y está todo rojo. O sea, Claro. es tremendo
porque la gente por ahí no entiende que todo el mundo se queja, bueno, las rutas están así hace años, sí, hace años es verdad que no tenemos unas rutas excelentes hace un montón de años, pero el hecho de no haber una mantención en casi 2 años, lugares o tramos que vos tenías 20 kilómetros que estaban mal, hoy son 50, Claro. y los que estaban mal ahora están 3.000 Mucho veces peor, peor, ¿no? cada vez más Eh, intransitables, más vale. y Y, cada vez más intransitables, cada vez, o sea, bueno, lo del Bajo Giuliani que nosotros marcamos, que marcamos que la en falta de esto del Bajo Giuliani, iluminación. Silvia, ¿cuál es eh, la verdad es que desde el sentido común más básico se ve que es un lugar muy transitado porque hay personas que lo usan para el viaje al sur o para volver Sí, del sur. o para ir a Y vivir a la además, cuesta. claro, además hay barrios ahí, Sí, 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 cada vez más nutridos, sumado a que hay una comunicación interna entre localidades de La Pampa, sí, es la ruta que va a Parque Luro, además de que vaya a sí, Bahía sí. Blanca. ¿Qué es lo que no está hecho, crees vos? Hoy hablamos con el ministro, él decía que no pueden hacer, por ejemplo, una obra de iluminación por su cuenta sin la autoridad del gobierno nacional, pero desde Sí, el es verdad sentido, eso también. ¿eh? Sí, que eso es verdad, es verdad. Ujú. Es verdad, no se puede, no, o sea, todo lo que son rutas nacionales, vos tenés que pedir permiso todo el tiempo al gobierno nacional y presentar un proyecto, ¿no? Yo no sé si nuestro gobierno presentó un proyecto específico sobre eso, porque nosotros tenemos ahí un pedido de audiencia pendiente con Intronati que no hemos podido reunirnos con, porque vos viste que esto que yo te cuento, de estos 5 años Sí. de muertes que nosotros planteamos, se los planteamos al gobernador porque, bueno, el Consejo Provincial de Tránsito tampoco se está reuniendo, ¿viste? Nosotros hace 1 año y medio que no participamos en las reuniones, también pedimos una reunión desde el año pasado con el ministro Di Napoli, porque estamos re preocupadas y no sabemos a dónde plantear lo que estamos visualizando nosotros, y te estoy hablando desde el lado, desde una ONG, ni siendo técnicas ni nada, Claro, pero sí, vos vas al Bajo Giuliani y vos lo que nosotros venimos advirtiendo es que, viste estas inundaciones tan grandes que hubo en Santa Rosa, que bueno, que todo deriva ahí, sí. ha hecho que esos pozos, que esos espejos de agua realmente se llenaran de una manera muy alarmante. Y si vos, bueno, yo después si querés te mando unas fotos que nosotros tuvimos ahí, ha hecho que se desmorone muchísima, digamos, Claro, sí, lo se que desmoronen los planteabas costados de la ruta. en esta charla que yo aludo que tuvimos, la charla que tuvimos fue el 15 de mayo, y donde ¿Te planteaste acordás? exactamente esto. Sí, sí, que hablabas Bueno, de que la ruta 35 tenía este riesgo de desmoronamiento de la contención. Digamos. sí, y además que no sé si yo te logré mostrar en ese momento que nosotros habíamos estado mirando ahí y habíamos estado hecho unas fotos donde se veía que los guardarray Sí, estaban como hundidos. Es sí, más, de día vos sí. los ves y están como hundidos porque se han como desmoronado, se han caído como abajo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Hoy, mira, lo repito porque el público se renueva, pero en serio, mm, si vos venís de la ruta 14 desde Toay hacia la 35, el guardarrail, que es una marca que si vos venís viendo el paisaje, el guardarrail te marca claramente que ahí se termina algo y no podés seguir, sí, no se ve. No, porque no. además hay una pequeña lomada ahí y el guardarrail está abajo, Si efectivamente está. vos, si vos Entonces, ves la foto, yo que te mando claro. ahora, vos vas a ver por qué pasó eso Sí, sí, también. genera, más Porque se allá de hundió. las otras cuestiones, ¿no? La atención de quien conduce, la velocidad, por supuesto, son todas cuestiones también Sí, incidentes en un siniestro, pero esa situación geográfica, digamos, es clara, sí, es peligrosa, es es clara, riesgosa. es contundente. Y vos lo vas a ver mejor cuando yo ahora te mande una imagen, vas a ver que vos podés ver hacia los costados de los guardarrey, pero justo esa parte no la ves, Exacto. está como hundida. ¿Por qué? Porque es lo que yo hablaba, que se desmoronando, se desmoronó, entonces hace que, lo que soporta el guardarrey se baje, ¿me entendés? Y entonces toda esa parte queda baja. O Sí. sea, es tremendo, ¿no? O sea, bueno, es lo que veníamos advirtiendo, además de la falta de iluminación, ¿no? Es una cosa Ay, la perdemos y ahí la recuperamos. que Ahora. se renueva cuando ingresó Catopodis, que ingresó al gobierno. La primera que le fue a golpear la puerta, asumió el 10, el 11 estábamos nosotros ahí,
y fuimos queríamos con proyectos que ya estaban presentados, que fue la iluminación de la Ruta 5, de todos los cruces de la Ruta 5 y la rotonda de Hacha, ¿no? Mm, Pero bueno, eran proyectos que estaban presentados con los cuales nosotros, como ONG, pudimos ir a reclamar algo, ¿me entendés? Porque teníamos unos preproyectos presentados. En esto que es reparación, nosotros hasta ahora hemos tenido reuniones con Prioridad Nacional y todo lo demás, nadie nos mostró un preproyecto, porque si nosotros lo tuviéramos, yo tuve ahora hace poco la oportunidad de estar con el secretario de Transporte de la Nación, lo hubiéramos llevado, ¿no? Sí, lo que le llevamos al secretario de Transporte de la Nación, todas las muertes de la Ruta 5, donde volvimos a pedir por favor un control, porque gracias al control que hicimos el año pasado, en el mes de noviembre, que estuvo toda la agencia controlando las 5, nosotros durante ese mes, Juan, no tuvimos ni una muerte, ni una mirá. muerte. Ujú. Se levantó ese control y empezamos a tener, al día de hoy llevamos más de 17 o 18 muertes en la Ruta 5. Qué bárbaro. Bueno, Por eso fuimos, no sé si vos viste que nosotros fuimos otra vez, ahí cuando me reuní con el secretario de Transporte, que le volvimos a decir, mire, cuando ustedes estuvieron no murió nadie, por favor, autorice un control más a la agencia sobre la Ruta 5, y cuando le mostramos, dice, para eso hay que tener datos, porque este era Germán, viste que era nuevo, mm, le digo, miren, los datos están acá, y le empecé a desplegar todo lo que teníamos de las 5, justo estaba el director de la agencia, y entonces nos autorizaron 15 días más de control, que fue del 15 de abril al 29 de abril, que se logró poner otra vez la agencia en movimiento ahí, que te acordás los datos tremendos que sacamos, 300 inhabilitados, 70 alcoholizados, sí, sí, todo sí. eso que lo graficamos. Bueno, esos 15 días que estuvo la agencia en abril, en la Ruta 5 no murió nadie. Levantamos el control y tenemos 4 muertos. Bueno, Silvia, a veces parece que tenemos que hablar siempre de lo mismo y repetir circunstancias, pero Y la sí, verdad es que se trata de eso también hasta que las personas, las autoridades, quienes tengan que cobrar real conciencia, efectivamente hagan algo. Más vale que lo que pasa, gracias. Juan, Sí, te lo que escucho. pasa, Juan, es que es muy simple. Cuando este tipo de cosas no tienen consecuencias, que es como la siniestralidad vial y las muertes viales, o sea, que son la impunidad total, cuando estas cosas tampoco tienen su consecuencia, su relato sobre los responsables que tienen que frenar esto, las cosas van a seguir sucediendo. Es Mm, así de lamentable, ¿no? Y además, cuando estamos permitiendo que se nos lleven un recurso que es genuino para la reparación de rutas y nadie está haciendo nada para, o sea, no sé, o lo que se hace es, no tiene resultado, vamos a seguir padeciendo lo mismo, ¿no? O sea, es realmente muy angustiante y ojalá que para todo este tipo de cosas haya en algún momento algún tipo de consecuencia. ¿Y estuviste con la familia que sufrió la tragedia de ayer? ¿O vos o alguien de los... Nosotros los conocemos Ujú, porque, bueno, lamentablemente esta familia sufrió otra tragedia en la ruta 151, sí. donde también 5 miembros de sus familias perdieron la vida en un tramo que va a Catriel. Así que, nada, Claro, fue qué aquel decirte. siniestro vial que hizo que el gobierno nacional luciera preocupado por la situación. Me acuerdo cuando se reunieron con el Sí, intendente de sí, 25 de sí, mayo y la intendenta de Catriel. la intendente de Catriel, se llevaron las máquinas, se hicieron 3 kilómetros y no se hizo más Exacto, nada. 3 kilómetros. Sí, Esa fue el sí. resultado de un encuentro con el ministro del Interior, Santilli. Bueno, Exactamente, y nosotros ah, habíamos ido ahí, ¿te acordás? A esa sí, audiencia pública que se claro. hizo el 25 de mayo, que estuvo el diputado Erdogan. Bueno, yo por ahí tengo, no sé cómo decir, esperanzas o algo, porque ahora me contaron que está un diputado nacional que está ahí ahora está cerca que es vocero ahora, y que conocen la realidad de La Pampa, ojalá por ahí nos pueda ayudar a que se tomen medidas, ¿no? Bueno, saludo tu capacidad de esperanza, Silvia. Gracias. De nada, un beso, gracias. Chao. Silvia González es cara visible de la Fundación Estrellas Amarillas, labura en el tema de siniestralidad vial desde hace años y años y de veras que
Le digo esto porque a veces parece que nos repetimos las entrevistas, volvemos a plantear cosas que no es que fueron planteadas hace un ratito, sino permanentemente, hace años. Puntualmente sobre esto, ahí estaba tratando de repasar exactamente. El viernes 15 de mayo hablamos con Silvia González y el emperador Francisco Fernández, él fue el quien propuso la entrevista, la recibió preguntándole qué van a hacer con el cruce de las rutas 14 y 35 que está tan mal señalizado, que no tiene luz, hay que hacer una rotonda. Esto se conversó repito la fecha, viernes 15 de mayo. El 4 de junio, un conductor que venía de día, venía desde Plotier, circulando por la ruta 14 entre Toay y la ruta 35, le pasó exactamente lo mismo que ayer le pasó a esta familia. Pasó de largo. Se podrá decir que hay algún tipo de desatención de la conducción, que hay un exceso de velocidad, el cansancio que provoca desatención en el manejo, pero evidentemente hay algo más. Ese conductor fue rescatado, cayó, el vehículo chocó el guardarrail, lo pasó por arriba y cayó al agua. En ese caso fue con suerte, porque pudo ser rescatado. No es fácil tampoco, la caída de ese auto se produce en una laguna, la del Bajo Giuliani, que no solo es profunda, sino que tiene sus particularidades vinculadas con el peso, no es una laguna limpia, es complejo, uno imagina después salir de esa situación. Bueno, ayer, desde ese día, el guardarrail que ya estaba bajo, quedó más bajo todavía. Es invisible en la ruta, vos venís por la ruta 14, no se ve. Ayer, de noche, anocheciendo además, no es que estaba a plena noche, que eso a veces engaña más la luz del atardecer que la propia noche, le pasa a esta otra familia. Después hay explicaciones, vericuetos, pero resulta absurdo, la verdad, absurdo que lo que se conversa en una sobremesa o en un programa de radio casi como al pasar desde el sentido común básico, si nosotros estamos hablando, che, viste esto, va a pasar algo, fíjate, ¿no? Resulta absurdo que con eso que se ve venir, los estados después no puedan hacer nada porque tienen que pedirle permiso a tal o cual, porque la burocracia te lleva para acá o para allá, porque ni siquiera interpreto que sea un gasto económico tan grande señalizar mejor ese lugar. Terrible. Hoy tenemos esta situación. El siniestro vial de anoche es terrible, es terrible. Terrible. 5 hermanas que vienen desde 25 de mayo a visitar a otra hermana que está internada en el hospital de Santa Rosa. Pierden la vida de esta manera. Una salva su vida, la conductora. Que tengo entendido, está difusa en ese sentido la información, pero tengo entendido que había una nietita también o una sobrina muy chiquita que alcanzan a salvar. Pero es terrible. Las escenas ayer en el lugar, con las ambulancias, bomberos de manera masiva, máquinas viales para tratar de sacar el vehículo y buscando los cuerpos, la verdad, es tristísimo. No verlo de ese modo, entender que ahí hay personas que pasan todos los días cotidianamente y que, lo digo ahora, pero si no hacen algo ahora, con permiso, sin permiso, la verdad que si hay permiso, no. ¿A quién le importa? Pero si no hacen algo ahora, y va a volver a pasar. ¿Qué querés que te diga?